Corrupción hay en todas partes, pero en algunos lados se pasan de la raya directamente. ¿Nos ves la primera vez? Suscríbete. Todo de lo mejor. 9. Corrupción Corea del Norte. Ya sabéis lo rarito que es este país, ¿verdad? Kim Jong no es lo peor, creerme. Lo peor son las personas que trabajan para él, como por ejemplo sus funcionarios públicos. Si alguien, digamos, comete algún delito ridículo, debe pagar algo para no ir a la cárcel o entregar sus posesiones al funcionario, por ejemplo. A los policías hay que darles alguna paga mensual para poder llevar, por ejemplo, algún negocio o porque ellos simplemente quieren. Si el pueblerino tiene cosechas, debe entregar parte de estas cosechas porque puede ir a la cárcel si un poli quiere. 8. Presidente de Ucrania. En 2004 consigue ser presidente de Ucrania. Pero para conseguirlo, Rusia le financia su campaña política. Y más que seguro, falsifica las elecciones para conseguirlo. Hasta hubo huelgas por esto. Al ser presidente pone en puestos importantes a sus familiares, además crea negocios con los oligarcas de las empresas gigantes donde el propio presidente le haría favores a cambio de dinerito. Por ejemplo, vende como acciones del Estado a los bancos de sus familiares o amiguitos a bajo precio y estos los revendían en el mercado por más dinero, sacando mucho beneficio. Se dice que ha defraudado miles de billones de dólares. Lo peor es que era una marioneta de Putin. Si por ejemplo Putin decía que quería construir tuberías con gas hasta Alemania pasando por Ucrania, se concedían las licencias oportunas y hecho. 7. Uno de los ingresos de este país son las piedras preciosas como los rubíes rojos. No hay nada de malo en esto, ¿verdad? Pero el ejército de Birmania controla su minería, su extracción y venta con métodos brutales. Sea quien sea, si el ejército entra en una casa diciendo que hay que excavar, todos los miembros de la familia a excavar. Si los pueblerinos se niegan, los matan. Así de simple. Una historia parecida como con los diamantes de sangre, pero legal. 6. Políticos del Líbano. En este país no hay políticos, hay una mafia gobernando el país. Desde 1950, Líbano está en crisis. No hay servicios de basura, de medicamentos, racionamiento de comida, de electricidad, de carburante y etcétera, etcétera. ¿Y por qué sucede esto? El carburante se importa X cantidad a su país y X cantidad, digámoslo, es robada por el propio político y más tarde es vendida a otros países para lucrarse, con lo cual hay racionamiento de carburante o simplemente no hay. Si no hay gasolina, no hay transporte. Si no hay transporte, no hay cosas en las tiendas, de lógica. Es una de las primeras causas de su crisis, y es originada por su propio gobierno. El 80% de la población vive en la miseria. 5. Es presidente de Nigeria desde 1993. Como sabéis, Nigeria es rica en materias primas y diamantes, con lo cual el mismo presidente y sus personas políticas hacían negocios con Estados Unidos, Europa o Asia para vender estos materiales a cualquier precio. Los militares sin ningún control entraban armados en una tierra donde habían, por ejemplo, diamantes, esclavizaban a personas de aldeas cercanas, da igual quiénes fueran, mujeres o niños, y a sacar diamantes como en las películas. Sani Abacha amasó miles de millones de dólares depositados en bancos de Londres o Suiza. Incluso Suiza va a devolver a Nigeria unos 320 millones de dólares propiedad de este presidente. 4. Naip Razak. El proyecto 1MBD, creado en 2009, fue como una empresa, como un banco propiedad del gobierno dirigida por este ministro, el cual se dedicaba a obtener dinero de los impuestos públicos para fomentar la economía de Malasia. Primeramente compran algunas infraestructuras para crear más administraciones, negocios y cosas para fomentar la economía del país. Las acciones prometían muchas ganancias de dinero. Los políticos, en vez de invertir o comprar esas infraestructuras, iban de fiestas, compraban cosas de lujo y gastaban el dinero a lo tonto. Finalmente la sociedad se da cuenta de este fraude
y su presidente finalmente es condenado por corrupción. 3. Lava Jato. En 2014 sale el mayor escándalo de corrupción política en la historia de Brasil. Resumiendo todo, expresidentes de Brasil, políticos y procuradores reciben sobornos de la petrolera llamada Petrobras para gobernar en el mercado de la gasolina en el país, además de conseguir más clientes en el extranjero por recomendaciones de estos políticos. 4 organizaciones criminales diferentes le daban dinero en mano a los imputados en las lavanderías de los coches. Por conseguir clientes, conceder licencias de construcción, de transporte o pagar menores impuestos o no pagarlos. El fraude no se sabe a cuánto asciende y hay más de 100 imputados. 2. Hijo de Biden. El hijo de Biden es el típico drogadicto alcohólico que se gasta el dinero en prostitutas de lujo. Y todo el mundo lo sabe en Estados Unidos. Un día deja su ordenador portátil en una tienda de reparación, pero se olvida de que hay correos y otros documentos y facturas haciendo negocios con otros países como por ejemplo Rusia o Ucrania. No hay nada de malo en eso, pero su padre Biden está involucrado igualmente. Hoy en día, ese portátil es el más buscado del mundo, no solo por Biden, sino por su partido político igualmente y a cualquier precio. Si hay información tan importante, es que puede destrozar su carrera. Y si es tan buscado, es que hay negocios de corrupción más que seguro. 1. Putin. Se dice que Vladimir Putin no tiene un gobierno, sino la mafia más grande y legal del mundo. Al poner corrupción Putin, os salen cientos de informes. Yo personalmente os contaré una historia real. Bill Browder, británico, a partir del año 2000, cuando Vladimir Putin toma el poder, invierte en acciones rusas millones, igual que crea empresas. Los oligarcas rusos tan famosos le roban el dinero dejándolo en la ruina. Denuncia esto ante varios juzgados de Rusia a estos oligarcas, incluso al Tribunal Europeo. A su socio de inversiones residente en Rusia en aquel momento, el KGB, con pruebas falsas, lo incrimina por fraudes de impuestos. Entonces le detienen y para que no testifique, le torturan durante varias semanas en la cárcel. Un día le meten tal paliza los propios guardias que le matan y ponen en el informe como fallo cardíaco como causa de muerte. En Londres, Bill, el inversor principal, conoce a una mujer que se enamora de él muy rápido y quiere ir demasiado rápido a un hotel. Pero Bill se da cuenta que no es una mujer, sino una asesina a sueldo de Rusia. Al final del todo pierden el caso en Rusia. Si alguien quiere saber más, puede leer el libro titulado El embargo de Putin, que lo explica todo al detalle de cómo funcionan las cosas en Rusia. ¿Te ha gustado el vídeo? Pues un pulgar arriba y suscríbete. Mientras esperas a los nuevos vídeos, pincha aquí abajo donde pone Respondalandia, aquí abajo, y podrás seguir viendo más vídeos paranormales, misterios del mundo y lo mejor de lo mejor en Top 10. Anímate y entra. Nos vemos en el próximo vídeo.